Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. ¿Cómo están? Día jueves, eh, medio helado acá en Santiago, pero bueno, ya vengo a andar en motito y se puede andar en motito súper bien hoy día. Hay poquito, o sea, no hay calor en realidad. Se pasa un poquito de frío, pero chiquitito, así que está perfecto para andar en moto el día de hoy. Ya, entonces, el día de hoy seguimos viendo técnicas de conducción, ¿ya? Eh, Estuvimos viendo el día de ayer cómo poder adelantar, ¿ya? Súper importante cómo poder adelantar, pero hoy día vamos a ver un poquito más, vamos a desarrollar un poquito más ese tema para ver cosas relacionadas a eh, excepciones, ¿cierto?, a las reglas del adelantamiento. Ya, entonces vamos a empezar acá. Excepciones a las reglas del adelantamiento. Se supone que el adelantamiento siempre se realiza por el lado izquierdo, ¿ya? Dice que usted puede pasar, ¿cierto?, excepcionalmente a un vehículo, que puede pasar a un vehículo por la derecha, solo en dos situaciones. ¿Verdad? Usted puede pasar un vehículo por la derecha solo en dos situaciones, ya cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Nunca adelante a su propia razón. Ya recuerde que usted tiene algo aquí en su cabeza que le dice muchas veces cuando las cosas pueden ser buenas, cuando pueden ser malas, cuando algo puede ser peligroso y cuando no. ¿Ya? Denme un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Disculpen. Yo pasa que tiraron un poquito de perfume aquí, estoy un poquito ahogado. Ya, entonces, consejos. Sí adelanta con una motocicleta. Esto igual lo habíamos visto el día de ayer. Importante la visibilidad, que yo pueda ver y que a mí me puedan ver. Importante la aceleración. Usa tu aceleración para que tu adelantamiento dure lo menos posible y estés lo menos posible, perdón, en peligro. ¿Ya? Señalización y ejecución. Aquí hay una parte súper importante que ayer no desarrollé. Y es Dice, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero, indique su cambio de pista. Use para ello el intermitente y seguidamente acelere y sobrepase al otro vehículo y vuelva a la pista indicándolo de nuevo con la otra luz intermitente. Bueno, leí las dos juntas, ¿cierto? La segunda es un poco más de lo mismo, pero la primera es muy importante. ¿Ya? Es muy importante, ¿por qué? Porque me habla de el lugar adecuado y el momento oportuno. Eso es extremadamente importante para un adelantamiento. Perdón. ¿Por qué? Porque el lugar adecuado significa que el lugar donde tú vas a adelantar tiene que ser un lugar que permita, por su señalética, por su demarcación, adelantar. ¿Ya? Recuerda que si tú tienes que traspasar, deme un segundo, por favor. Disculpen, chiquillo. Entonces, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, se puede adelantar. El lugar adecuado es cuando la demarcación, es decir, las rayas de la calle, por ejemplo, sean segmentadas, es decir, que permitan el traspaso de las mismas.
para que ustedes sepan las líneas que dividen las calles. Si son continuas, tú no puedes pasarlas por arriba. Aunque se puede físicamente, no se debe, ¿ya? Es como que están prohibidas, ¿ya? Si yo eh, estoy, ¿cierto?, en un lugar donde las tachas, estos elementos reflectantes chiquititos que ponen en el piso, ¿cierto? Si las tachas son rojas, tampoco se puede adelantar, ¿ya? Normalmente, cuando la línea es continua, se le pone tachas rojas. Cuando la línea es discontinua, se le pone tachas blancas, ¿ya? Es muy importante entender, ¿cierto?, que el lugar sea el adecuado, ¿cierto? Tiene que ver con que hay partes en que, por ejemplo, la inclinación de la calle, es decir, si vamos en subida o si vamos en bajada, puede hacer que se vea más o menos, se vea mejor o peor, ¿cierto? La calle que tenemos que usar para adelantar o el pedazo de calle que tenemos que usar para adelantar, ¿ya? Entonces, todo eso tiene relación al lugar adecuado. No es antojadizo de las autoridades poner, ¿cierto? Aquí se puede adelantar y aquí no. No se hace porque sí, se hace porque las condiciones de la calle dictan, ¿cierto?, qué señalética o qué demarcación se va a poner, ¿ya? Después tengo el momento oportuno. ¿Qué significa eso? Que en el momento que yo vaya a adelantar, necesitamos, es muy importante que en el momento en que vaya yo a adelantar, tenemos que asegurarnos de que no hay otras personas que están utilizando la calle o el pedazo de calle que nosotros queremos utilizar para adelantar. ¿Qué significa eso? Que no hayan otros vehículos que hayan empezado a adelantar antes que yo o que venga un vehículo en sentido contrario o más de un vehículo en sentido contrario. Recuerden siempre que es importantísimo, ¿cierto? Que si yo veo un vehículo que viene de frente, no debo adelantar por ningún motivo, por ninguna plata, ¿ya? Importantísimo. Eso con respecto, ¿cierto?, al adelantamiento. Después me habla, ¿cierto?, que debo tener máxima precaución cuando realice esta maniobra, ¿cierto?, de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando realice, perdón, y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. ¿Qué significa eso? Significa que si yo voy a una zona de viento y voy a adelantar, el vehículo al cual yo voy a adelantar muchas veces actúa como una barrera para el viento. Por lo tanto, cuando estoy atrás, cuando estoy al lado y cuando estoy nuevamente adelante del vehículo, ¿cierto? Cuando estoy atrás, cuando estoy al lado, cuando estoy adelante del vehículo, las condiciones de viento y cómo me está atacando el viento pueden cambiar y pueden variar. Por ende, debo entender que debo fijarme más en esas zonas. Por ejemplo, si el camión, obviamente el camión es muy grande, podría parecer que no hay viento cuando yo voy por el lado del camión. Y resulta que cuando llego a la punta y lo paso hacia adelante, lo estoy adelantando y paso el camión hacia adelante, nos dé un chiflón de viento así, pero muy fuerte, y si no estamos atentos nos podría llegar a desestabilizar y provocarnos un accidente, ¿ya? Con temas de viento necesitamos siempre tratar de estar muy atentos a lo que nos puede pasar y a lo que está pasando, ¿ya? Es importante, muy importante, ¿ya? Y hacer algo y se me había olvidado qué es lo que iba a hacer.
Lo que quería hacer era saludar a las personas que estaban conectadas. Braulio, ¿cómo estás, Braulio? Cuéntame si me estás escuchando. Háblame a través de la sección de preguntas, ¿ya? En esa parte de preguntas, háblame, Braulio, y coméntame, ¿cierto? Si me estás escuchando. Y coméntame si es que a mí me parece que yo te había visto conectado antes, ¿ya? Dime si es que es verdad o no. Y si no es verdad, y si es que esta es tu primera clase, cuéntame desde dónde te estás conectando, por favor. Excepciones a las reglas del adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. ¿Ya? Después dice, es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público. En este caso debe guardar una distancia obligatoria de 1,5 metros. ¿Ya? Braulio dice, hola, sí, le escucho perfectamente. Sí, ya me he conectado anteriormente desde la cisterna. Presento mañana. Perfecto, Braulio. Te deseo todo el éxito y todo el ¡fua! Del mundo para que te vaya muy bien. Ya, mañana. Que Dios te acompañe y que puedas superar tu examen, pero con todas las medallas y con todo el éxito del mundo, estimado Braulio. ¿Ya? Que te vaya súper bien mañana, ¿ya? Recuerda que debes hacer muchos test para que te vaya súper bien en el teórico, ¿ya? Y en el práctico mantén la calma, escucha lo que te va a decir el instructor, ¿ya? No escuches lo que tú quieres escuchar, escucha lo que el instructor te va a decir, ¿cierto? Recuerda que tienes que llevar los papeles de la moto, ¿cierto? Todo lo que te pide el instructor y mantente tranquilo, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca de el sobrepasar, que es muy parecido a adelantar. Aquí hay una pregunta que aparece mucho en los exámenes, ¿ya? La diferencia entre sobrepasar y adelantar, ¿ya? Cuando yo adelanto, queridos amigos, cuando yo adelanto, estoy haciéndolo, ¿cierto? O usando para hacerlo y para que se llame adelantamiento, debo usar una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Si no es así, entonces ya no es adelantamiento y es sobrepaso, una maniobra menos peligrosa, ¿ya? Entonces dice, sobrepasar. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de calzada, denominándolo maniobra de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted, ¿ya? Ojo con esto, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada, es decir, nunca, 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 nunca puedo utilizar la berma para adelantar, queridos amigos. Eso sí que no, ¿ya? Fuera de la calzada. Sin embargo, dice, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda, ¿ya? Esta maniobra debería efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, ¿ya? Siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, ¿ya? Entonces,
Ojo con lo que dice acá, esto es muy importante. Aquí dice que la ley de convivencia permite que los conductores de motos, ya abreviándolo, ¿cierto? Puedan sobrepasar, ¿cierto? Puedan pasar hacia adelante, puedan, entre comillas, adelantar, pero recuerden que como no estamos utilizando una pista que viene en sentido contrario, no se llama adelantar y se llama solo sobrepasar, ¿ya? Por la misma pista, otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponde. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cuando hay un taco, en palabras más chilenas, ¿cierto? Cuando hay un taco, yo puedo pasar entre medio para adelante. ¿Ya? Puedo usar, ¿cierto? Los espacios que quedan de la propia pista donde están los vehículos detenidos para moverme hasta adelante. ¿Ya? Si yo hago esto, esto me va a permitir, ¿cierto? Si yo hago esto, esto me va a permitir, si yo hago esto, esto me va a permitir eh, avanzar hasta la línea de tensión, por ejemplo, para no estar tanto rato parado en un taco, al sol, a la lluvia, etcétera, ¿ya? Pero esto lo debo hacer siempre a velocidad reducida y moderada. ¿Por qué? Porque podría una persona abrir una puerta, por ejemplo. Podría aparecer una persona entre medio del tránsito y para evitar eso, esta maniobra se puede hacer, pero lentito, ¿ya? Y aparte de ir lento, solo lo puedo hacer cuando los autos estén totalmente detenidos, ¿ya? Cuando los vehículos más grandes estén totalmente detenidos, ¿ya? Hablando de autos hacia arriba, ¿ya? Y además, ¿cierto? Debo entender que tampoco puedo utilizar la berma para realizar esta maniobra. Ya puedo pasar entre medio de los vehículos, sí, pero no puedo pasar por las bermas. Recuerden, esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, amigos. Ahí están, ven ahí una maniobra de sobrepaso en la imagen. ¿Por qué? Porque aquí las tres pistas van hacia arriba. Por lo tanto, cuando yo lo hago, esta maniobra lo puedo hacer por cualquier lado, por la derecha o por la izquierda, da lo mismo. ¿Ya? Porque este ya no es adelantamiento, el adelantamiento es por la izquierda. Luego dice, nunca adelante a su propia razón. Ejemplo dice, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. Uno, de pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. 2. El adelantamiento tarda 8 segundos. 3. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. En el punto 4, el siniestro, el accidente ya sucedió. ¿Ya? Estimado Braulio, estimado Braulio, coméntame cuál fue el error acá. Te doy 2 minutitos para que me respondas, por favor. Coméntame cuál fue el error en este ejemplo.
Ya, no me respondió Braulio, quizás no puede responder, ya no importa, pero voy a responder yo. Voy a preguntar yo, me voy a responder yo. Ya, aquí el error, ¿cierto? En este ejemplo es simplemente que cuando el motociclista vio que venía un auto, no abortó la misión, ¿ya? Si ustedes van a adelantar y se dan cuenta que viene un vehículo de frente, simplemente no adelantan, punto, ¿ya? Yo debo adelantar solo cuando no venga absolutamente nadie de frente, ni siquiera que venga lejos. ¿Por qué? Porque cuando un vehículo parece venir lejos, podría yo tener un error de percepción, ¿cierto? Podría yo pensar que el vehículo viene lejos, pero en verdad viene cerca. Podría yo pensar que es un auto y en realidad es una moto que viene con sus dos focos delanteros prendidos y parece auto. Y yo pienso que es un auto que viene lejos, pero es una moto que viene cerca. ¿Ya? Puede pasar. Y además de eso, también, ¿cierto? Puede pasar que ese vehículo que viene de frente y que está lejos, efectivamente está lejos, venga a exceso de velocidad, por lo tanto va a llegar muy rápido hasta donde estoy yo y se va a producir el accidente. Fíjense que en este ejemplo tenemos 6 datos que tendríamos que analizar, pero nosotros a simple vista no podemos saber distancia de forma exacta, no podemos saber tampoco, ¿cierto? No podemos saber distancia, no podemos saber velocidad y no podemos saber tiempo, así al ojo, ¿ya? Claro, podemos tener una idea del tiempo, una idea de la distancia, pero no es algo exacto. No es algo en lo que nos podríamos confiar para sacar un cálculo y decir, ah, sí, sí paso, ah, no, no paso. ¿Ya? Por lo tanto, si veo que viene algo de frente, entonces simplemente no adelanto. ¿Ya? Separación entre vehículos. Dice, oh, desaparecí, ahí aparecí. Cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar, es decir, van tranquilitos uno atrás del otro, en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Para mí, eso es, también es un poquito subjetivo, ¿cierto? Pero para mí hay que dejar un espacio de unos 3 autos más o menos. Por ejemplo, cuando yo voy en la carretera, ¿cierto? Cuando voy un poquito más rápido, por lo menos unos 3 autos. ¿Ya? Ahora yo les digo que entre más distancias siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque la distancia nos ayuda a prever, la distancia nos ayuda a tener tiempo de reacción. Conducción en curva, dice. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo, un buen consejo, es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste ahora sí, y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Por eso que los pilotos se tiran al suelo, ¿cierto? En las curvas. No es la única forma, ¿cierto?, de tomar una curva. Hay distintas formas de tomar una curva, ¿ya? Pero estoy hablando de lo que normalmente es más conocido, más común, ¿ya?
Ya, entonces estamos ahí. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste las fuerzas centrífugas adoptando una posición inclinada. Para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga. En palabras bien simples, el punto de fuga es donde yo ya no veo más calle, ¿ya? Donde la calle como que tiende a cerrarse, a juntarse. Si la curva es más cerrada, el punto de fuga va a estar más cerca de mí y voy a ver menos calle. Si la curva es más abierta, la curva es más abierta, ¿cierto? El camino, ¿cierto? Va a verse más, ¿cierto? Y voy a poder adelantar mejor, ¿cierto? En caso de emergencia. Voy a poder ver más. Braulio dice, a ver, ejecutando un mal adelantamiento con un vehículo en sentido contrario. Exactamente, Braulio. Ya cuando se decidió adelantar en el ejemplo anterior, que parece que me llegaron un poquito desfasados, porque recién me llegó ahora a las 5:26, ¿ya? Y después dice que creo estar bien preparado para el examen. Mañana he realizado los test suficientes, pero solo tengo una pregunta que me es un poco difícil de entender. Avíseme cuando le pueda hacer la pregunta. Hácela nomás, Braulio, y veamos si te puedo ayudar o no. ¿Ya? Dime la pregunta y dime qué es lo que te parece como correcto para yo poder explicártelo en caso de que tú no entiendas por qué te da esa pregunta correcta. ¿Ya? Ya, dice, si su distancia de reacción es de 10 metros, la de frenado es de 20 metros, dando la distancia de detención de 30 metros, ¿cuál sería su distancia de detención si duplica la velocidad en las mismas condiciones de la calzada? Ya, esas preguntas igual son un poquito complicadas y no tengo cómo explicártela ahora, Braulio, ¿ya? Pero hay una forma de calcularlo. Ya no tengo preparada esa parte de la clase ahora, la verdad, pero hay una forma de calcularla para que tú puedas sacar las distancias de frenado en todas las preguntas, ¿ya? Si quieres, se las puedes dejar a los chiquillos del WhatsApp. Es probable que ahí te la puedan responder, Braulio. En este momento no tengo cómo responderte esa pregunta. Creo que se cuadriplica, pero no me acuerdo bien. Pucha, sorry, Braulio, pero me pillaste ahí con esa pregunta. No recuerdo exactamente el cálculo. Como te digo, déjasela a los chiquillos del WhatsApp y ahí te la pueden explicar con más calma. ¿Ya? No me puedo acordar de esa parte, estimado.
Ya, estamos en esta parte entonces. Para enfrentar el manejo de una motocicleta en curva, es esencial mirar al punto de fuga de ella. El punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrado que puede hacer y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio. Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta, etc. Con estos datos visuales se puede decidir un proyecto de maniobra, esto es, velocidad y trazado a seguir al circular por ella. ¿Ya? Recuerde que, en lo posible, debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio. Si es necesario frenar, mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en caso de emergencia, cerrar más la curva. Si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en sentido de la patinada. Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar con otro vehículo o contra las barreras de contención. ¿Ya? Lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada. Además, generalmente al centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad. ¿Ya? Importante entonces el tema, cuando tú tomas una curva, ¿ya? Es muy importante entender que la parte de la calle que uses que esté más limpia, ¿ya? Va a ser siempre la mejor. Porque si hay polvillo, si hay arena, si hay ripio, si hay cualquier cosa que no sea, ¿cierto? El suelo macizo, digamos, el suelo compactado o el asfalto, eh, puede hacer que la moto se resbale. Puede ser agua, puede ser, como le digo, piedrecilla, puede ser maicillo, puede ser ripio. Todo eso puede hacer que ustedes pierdan, ¿cierto?, el control de la moto. ¿Ya? Entonces dice que lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada. Además, generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad. ¿Ya? Eso es subjetivo. ¿Ya? A veces eh, o eso no es siempre es así, ¿ya? Puede ser que a veces en la orilla esté un poco más limpio y al medio haya más suciedad, ¿ya? Eso va a depender, hay que ir mirando y viendo, ¿ya? Hay veces en las cuales hay partes que están sucias y justo en la parte donde, digamos, la mayor parte de la calle está sucia, y justo en la parte donde van pasando las ruedas de los vehículos se va limpiando y va haciendo un caminito, ¿cierto? Con menos ripio, con menos suciedad y que es más seguro, ¿cierto? Para transitar por ahí, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito de la conducción con acompañante. Es muy importante entender, ¿cierto? Que cuando tú andas con una persona o cuando llevas un bulto, ¿cierto? Siempre la moto va a cambiar su comportamiento. Ya va a ser más fácil, si es que llevas peso atrás, va a ser más fácil que la moto levante la rueda delantera, le va a costar más acelerar, le va a costar más frenar y sobre todo en motos de baja cilindrada, ya motos que no son tan cototas, se va a notar más, ¿cierto? Esta diferencia de pesos, ¿ya? Entre más grande es la moto, menos se nota la cantidad de peso que lleva arriba, ¿ya?
Además de eso, debemos saber que el pasajero viaja igual de expuesto, ¿ya? Por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario. Por ejemplo, casco, guantes, botas, chaleco, etcétera. El pasajero se debe subir a la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado, con ambos pies el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. ¿Ya? El pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Se debe sentar lo más adelante posible, ahorcada sin invadir la zona del conductor. Se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros, ¿ya? O asas correspondientes instalados en la motocicleta. Normalmente hay dos tipos de formas en las cuales el pasajero se afirma de la moto. Unas asas o unas manillas fijas, ¿cierto? ¿Cómo decirlo? Como sólidas, ¿cierto? O una especie de correa. Ya las manillas normalmente van como por los lados de los glúteos, ¿cierto? Y la manilla va en la entrepiernas, ya o sea, perdón, la correa va en la entrepierna, ya esa correa, ¿cierto? Permite que tú te afirmes, ¿cierto? De la moto para no irte para atrás en las aceleraciones. Ahora, muchas veces las manillas y las correas, si la persona que va manejando va acelerando brusco, no es suficiente y hay que afirmarse igual un poco del piloto, ¿ya? O si se puede afirmar uno del estanque de la moto también va a depender un poco ahí del estilo de cada moto, ¿ya? Ya, después dice que deben mantener en todo momento los dos pies encima de la estribera, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Ya, mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Después dice que, bueno, esto es para el pasajero, ya mantener los pies de la estribera, incluso después que la moto se ha detenido, es para el pasajero, ¿ya? Para que no anden con los pies colgando ahí, ¿cierto? Tratando de afirmar la moto, porque eso lo hace todo el piloto, ¿ya? Después dice, tengan en cuenta la posición del tubo de escape, ¿ya? El tubo de escape obviamente nos puede quemar. La cadena, porque la cadena podría atraparnos también alguna parte del cuerpo, y cualquier parte móvil de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies o alguna parte del cuerpo en una parte que nos pueda causar algún daño. Después dice que debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse o a medida que él lo hace. Es súper importante que cuando llevamos a un pasajero, le digamos al pasajero, ¿cierto?, que no debe hacer nada, ¿ya? Debe relajarse y debe afirmarse o de nosotros o del asidero o de la correa de lo que corresponda, pero no debe hacer mucho más que eso. ¿Por qué? Porque a veces uno va doblando y el pasajero se inclina más que uno, ¿cierto? Y le puede desestabilizar la moto y los puede botar, ¿ya? O a veces uno se quiere inclinar y el pasajero como que se resiste, ¿cierto? Y también puede estabilizar la moto. El pasajero tiene que dejarse llevar solamente, ¿cierto? Seguir con el flow, ¿ya? Y no poner ninguna resistencia de ningún tipo a que la moto siga, ¿cierto? Deslizándose tranquilamente. Evita hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos, obviamente, ¿cierto? Y en trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. ¿Ya? ¿Qué tan frecuente? Eso depende del aguante que tenga el conductor y el pasajero, ¿cierto? Pero lo ideal es que si el pasajero va incómodo, el conductor pueda, ¿cierto?, detenerse para que ese pasajero también pueda descansar un poquito. Posición del pasajero, dice. Para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar. Después dice que en caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible. Ya. Ojo que
una moto para llevar pasajeros, según normativa, debería tener asideros o debería tener manillas, ¿ya? O sea, o correas o asideros o manillas, ¿ya? Y también tiene que tener apoyapiés. Entonces, para que ustedes sepan, en una revisión técnica, si la moto tiene asidero atrás, ¿cierto? Y no tiene apoyapiés, queda rechazada. O si tiene apoyapiés y no tiene correa, también la moto queda rechazada. Hay varias motos ahí que a veces van por primera vez a revisión técnica y que de fábrica traen las pisaderas, pero no traen ¿cómo se llama? Una correa o un asidero. Y esas motos, por ejemplo, quedan rechazadas en la revisión técnica y ahí hay que buscar algún tipo de solución. ¿Ya? En algún caso vi una persona que le puso una correa de su cinturón ahí en la moto enganchada para que pudiera pasar por ese punto solamente porque la moto traía, ¿cierto? Apoyapiés, pero no traía asidero. ¿Ya? Usted debe saber que la motocicleta responderá de manera más lenta cuando circula con un pasajero. Cuanto mayores sean las dimensiones y peso del pasajero, más tiempo necesitará para reducir la velocidad o acelerar, principalmente si se trata de una motocicleta de baja potencia. ¿Ya? Consejos para el pasajero. Seguir los movimientos que realiza el conductor mientras conduce. Cualquier brusquedad puede acabar con una caída. Nunca agarrarse a los hombros o brazos del conductor. Debe viajar sujetándose con fuerza del asidero. Al bajarse, la misma recomendación que al subirse. El conductor debe sujetar bien la motocicleta, apoyando ambos pies en el suelo y accionando el freno delantero. Así evita que ésta se le vaya de las manos. Cada vez, cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre a los pasajeros. Cuando va a acelerar, al detenerse de repente y al pasar por un bache. Gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse entender, pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino. ¿Ya? Queridos amigos, les mando un gran abrazo. Cuídense mucho, espero que les vaya muy bien. Ya en esta oportunidad, si se dieron cuenta, un alumno hizo una pregunta que la verdad yo no estaba preparado ahora para poder respondérsela, ¿ya? Pero cuando pase eso, ya que puede pasar, siempre la pueden dejar en la parte de WhatsApp, en las preguntas de WhatsApp. Aquí mismo tenemos, ¿cierto? Un numerito en donde ustedes pueden, obviamente, identificarse como alumnos, ¿cierto? Y decir que tienen problemas en cierta pregunta y ahí en el WhatsApp los van a ayudar con más tiempo, les van a mandar una explicación y todo eso, ¿ya? Queridos amigos, les mando un gran abrazo. Recuerden que esto es Practica3.cl, que a todos les vaya muy bien en sus exámenes y que yo soy el profe Ricardo Cornejo. Nos vemos amigos, cuídense mucho. Chao, chao.